Buenas tardes, compañeros. Sean todos muy bienvenidos a nuestro primer taller de resolución de problemas de física. Estamos muy contentos por haber recibido la inscripción de todos ustedes. Nos sorprendió la cantidad de compañeros que confiaron en nuestro trabajo, que están dándonos su voto de confianza en esto. Sabemos que en nuestra materia a veces es un poco complicado tratar de enseñarle a los chicos, tratar de hacerles que gusten de la física, más aún en esta época donde todos estamos tan colapsados de trabajo y donde tanto nos cuesta hacerles llegar nuestros conocimientos a los chicos. Nuestra intención al realizar este taller con el profesor Freddy Gómez y el profesor Simón, que es el encargado que es el coordinador de la parte de física en la plataforma del MEC, es en realidad poder llegar a ustedes, mostrarles todo lo que nosotros estamos haciendo, ayudarles y aportar un poquito más a lo que ustedes de seguro ya saben. Nuestra intención aquí no es enseñar exactamente lo que es hidrostática, sino aportar un poco más y también aprender de todos ustedes. Nos gustaría que puedan también darnos sus opiniones, que puedan darnos sus puntos de vista para que todos podamos aquí aprender. Por eso es que les habíamos dicho que este sería más un espacio colaborativo que un taller, así que nosotros también queremos conocerlos a todos ustedes. Y también, antes que nada, decirles que vamos a tener un momento de preguntas. Le vamos a dar la palabra. Pueden ustedes poder abrir sus micrófonos y realizar preguntas. Si quieren dar sus opiniones, también pueden hacerlo en algunos puntos. Pero al final del taller tendríamos nosotros unos 15 a 20 minutos donde les ofreceríamos el espacio como para escucharlos también a todos ustedes. Muchísimas gracias, compañeros, y sean todos bienvenidos. Les dejo con el profe Francisco, quien es el encargado de nuestra materia dentro de la plataforma del MEC. Muchas gracias, profe Ramona. Bienvenidos, queridos compañeros, a este taller de resolución de problemas desde la Coordinación de Física del Proyecto de Educación a la Transición Digital y del Instituto de Formación Dora Jiménez. Le damos la bienvenida a este espacio de aprendizaje que nos va a servir a todos para poder, ¿verdad?, llevando arriba lo que es la enseñanza y el aprendizaje de la física. Antes de iniciar este curso, yo le quiero ceder a la palabra a la ingeniera Leticia Cuevas, coordinadora del Instituto de Formación Docente Dora Jiménez, que nos dirija algunas palabras. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien, queridos compañeros. Es un placer compartir con cada uno de ustedes en este espacio creado para seguir capacitándonos todos juntos, ¿verdad? En esta ocasión, en el área de física. Me presento, soy la profesora Leticia Cuevas, coordinadora del Instituto de Formación Docente Dora Jiménez de la ciudad de Ñemby. Quisiera anticiparles de que se vienen nuevos cursos, nuevos retos como institución y que queremos que ustedes sean parte de ello. Espero que la jornada del día de hoy sea beneficiosa para todos. Les deseo una muy buena tarde y desde ya estamos a las órdenes. Éxito a cada uno desde el punto del país en donde se encuentren y bendiciones para todos. Muchas gracias, profe Leticia. Y así como dice la profe Leticia, estamos acá colegas de todas partes del país. Si nosotros miramos la lista de inscripción, tenemos compañeros de todo el punto de cada rincón de nuestro país y eso nos fortalece como institución para seguir aportando en lo que es la educación paraguaya. Entonces, iniciamos este curso, este taller de resolución de problemas sobre hidrostática. Hoy trabajaremos la primera parte y seguiremos el día sábado con la segunda parte. ¿Cuál es la intención de este taller? La intención de este taller es complementar los planes que dentro de poco saldrán en plataforma. Entonces, ustedes ya van a tener una herramienta más para poder trabajar con sus estudiantes. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros quisimos hacer este taller y gracias a ustedes, ¿verdad? Tenemos muchos inscriptos y creo que este
esta unidad que sale próximamente en plataforma vamos a poder desarrollar tranquilamente. Entonces, esto es un espacio de aprendizaje, así como dijo la profe Ramona, también vamos a aprender de ustedes y vamos a debatir cosas interesantes sobre este tema de física. Entonces iniciamos nuestro taller y para ello le cedo la palabra al profe Freddy que va a iniciar con la parte teórica, ¿verdad? Que tenemos que recordar cuando vamos a hacer el estudio de lo que es la hidrostática. Entonces adelante compañero Freddy. Muchas gracias, profe Simón. Buenas tardes, compañeros. Estamos muy contentos, ya dijeron ellos, muy contentos de que participemos de todas partes de nuestro querido Paraguay. Ahí la PSIT, cuando empezamos con la idea con la gente del instituto, pero luego hay TRI, porque gente hay TRI en Daropi. Zonas que nosotros nunca escuchamos, los de la lista, pero ahora hay TRI. Entonces vamos a dar inicio a este taller recordándonos algunos conceptos básicos. Tenemos que siempre basarnos en los conceptos para que podamos resolver situaciones planteadas, ¿verdad? Entonces, si empezamos con, primeramente, ¿qué es hidrostática? Bien, la hidrostática es la rama de la mecánica, ¿verdad? De fluidos que estudia los fluidos en estado de equilibrio, es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición. Esa es la hidrostática, es parte de la mecánica. Aquí podemos ver Vamos que... a ver ahora lo que... Adelante, profe. Profe Ramona, sí, se me fue la señal. Ahora volví. Podemos ver lo que es la densidad. La densidad determina la concentración de materia en un volumen dado y puede utilizarse en términos absolutos o relativos. Hay una expresión matemática que después vamos a ver. Acá vamos a ver la relación para poder entender lo que es una densidad. El agua está en estado puro, digamos así, y se introduce un huevo. En el otro recipiente tenemos misma cantidad de agua, tenemos el huevo, pero el agua está con sal. Entonces, el huevo flota. Acá en la primera, el huevo estaba en el fondo, es decir, era más denso que el agua, por eso se fue al fondo. En el siguiente está con sal y el huevo flota y sale hacia el exterior. En el tercero el agua está con azúcar y el huevo está en la parte central del agua. Es decir, que va dependiendo de cómo sea la sustancia para que se vea su densidad. En cuanto a la densidad del cuerpo, es lo que yo acabé de decirle, que si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del fluido, el cuerpo flotará en la superficie del fluido. En este caso sería cuando contiene sal, en este caso en el recipiente. Si la densidad, en efecto, si la densidad corporal es equivalente a la densidad del fluido, el cuerpo estará en equilibrio en el fluido. Y si la densidad corporal es mayor a la densidad del fluido, el cuerpo se hundirá. En este caso, el huevo está en agua pura, está en el fondo. La densidad puede ser expresado en términos absolutos o relativos. Ahora vamos a ver lo que es la densidad absoluta. Densidad absoluta o densidad normal, también llamada densidad real, expresa la masa por unidad de volumen. Cuando no se hace alguna aclaración al respecto, el término densidad suele entenderse en el sentido de densidad absoluta. Eso cuando no te dice, por ejemplo, densidad relativa, a eso es lo que se refiere.
Cuando te dice solamente densidad, se refiere a la densidad absoluta. Y tiene una expresión matemática. Densidad es igual a la razón entre la masa y el volumen. Ahora vamos a ver lo que es la densidad relativa. Antes, profe Freddy, vamos a ver un primer ejemplo sobre lo que es la densidad. Entonces, tenemos acá nuestro ejemplo. Dice, el cuerpo que se indica en la figura tiene forma de paralelepípedo y su masa es de 6 kilogramos. Determina su densidad absoluta en el sistema CGS. Entonces, con el problema ya va a venir la gráfica. En este caso vemos que es un paralelepípedo. ¿Por qué seleccionamos este ejercicio? Porque si nosotros observamos este, va a relacionar varios conceptos previos que el alumno tiene que tener. Entonces, es interesante presentar al estudiante este tipo de problemas y este tipo de problemas va a aparecer en el plan de hidrostática, por eso es que vamos a practicar ya. Bien, lo primero que tenemos que hacer es pasar la masa al sistema CGS. Como la masa acá está en kilogramos, tenemos que escribirlo, ¿verdad?, en gramos, de la siguiente manera. Entonces tenemos que 6 kilogramos es lo mismo que 6.000 gramos. Y ella va a depender de la técnica que ustedes utilicen, compañeros, para la conversión. Entonces podemos utilizar regla de 3 o podemos utilizar este procedimiento que estamos viendo acá. Entonces eso ya depende ya también del grupo curso para poder trabajar con ellos. Bien, una vez que llegamos hasta ahí, tenemos que calcular la densidad. Y como nos mencionó el profesor Freddy, la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Pero no tenemos como dato el volumen, pero nos da una figura del espacio. En este caso, el volumen entonces estará representado por el volumen del paralelepípedo. Sabemos, ¿verdad?, que el volumen del paralelepípedo es el producto de sus dimensiones, en este caso largo por ancho por altura. Entonces eso es lo que nosotros vamos a sustituir. Entonces en vez de escribir volumen, y como tengo cada una de las dimensiones del paralelepípedo, lo que podemos sustituir son por su expresión matemática. Una vez que llegamos ahí, lo que vamos a hacer es un reemplazo directo de cada uno de los datos que tenemos, ¿verdad?, en la situación problemática. En este caso teníamos que la masa era igual a 6.000 gramos y teníamos que largo, ancho y altura respectivamente eran 6, 1 centímetro y 2 centímetros. Esto, como se trata de alumnos de nivel medio, podemos indicarles que resuelvan primeramente el producto indicado en el denominador, resultando 12 centímetros al cubo. Finalmente, con ayuda de una calculadora, podemos dividir, resultando la densidad igual a 500 gramos sobre centímetros al cubo. Y si nosotros ahora queremos que nuestros alumnos aprendan un poco más, le podemos pedir también este resultado en el sistema internacional. No sé, profe Freddy o profe Ramón, ¿alguna acotación sobre este problema? Sí, profe, con respecto a la conversión, a veces tendríamos que tratar de primero mostrarle a los chicos siempre cómo hacer esa conversión paso a paso. Yo creo que sería ese un punto muy importante, porque a veces les cuesta a nuestros chicos entender por qué para pasar, por ejemplo, de gramo centímetro cúbico a kilogramo metro cúbico multiplicamos, porque relacionan lo que es gramo con kilogramo nada más y no prestan atención a lo que es la unidad que está en el denominador, ¿verdad? Que sería en este caso nuestra unidad de volumen. Entonces, ahí yo creo que tendríamos que hacer un paso por paso, de modo a que los chicos vayan entendiendo la idea, ¿verdad? Así también nosotros vamos repasando con ellos lo primordial de la física, que sería a enseñarles a ellos a hacer las conversiones, porque siempre nosotros los profes a veces decimos que lo más importante es que ellos aprendan la base, porque si ellos ya tienen una base bien formada, lo demás ya va a ser mucho más fácil para ellos y también para nosotros desarrollar. Asimismo, profe Ramona, y en los otros ejercicios también vamos a ir mostrando algunas técnicas de conversión y entonces el docente y los compañeros van a ser, ¿verdad?, capaz de elegir cuál es el que mejor se presta al grupo curso, porque eso también tenemos que analizar, que siempre depende de la naturaleza del curso en el que estamos trabajando.
Bien, tenemos este tipo de problema que vimos recién acá, es de nivel 1, vamos a decirlo, porque es reemplazo directo de ecuaciones. Tenemos un ejemplo 2, que ya sería de un nivel un poquito más complejo, que sería ya de nivel 2. Y al último, la última parte del taller, vamos a ir viendo problemas de complejidad progresiva. Entonces, durante la parte teórica, nosotros vamos a ir mostrando dos tipos de problemas, un problema de nivel 1 y otro problema de nivel 2, dejando para el otro momento de la clase los problemas de complejidad progresiva. Bien, este problema nos menciona un cuerpo cúbico de volumen 2pi veces el volumen de un cilindro de 80 centímetros de altura, siendo su radio de base la mitad de la altura, sabiendo que la masa del cuerpo cúbico es 12,8 kilogramos. Calcula la densidad del cubo. Entonces, primeramente, cuando nosotros le vamos a explicar a nuestros alumnos a resolver un problema, siempre le tenemos que mencionar los cuatro pasos del método de Polya. Primeramente, leer detenidamente el problema para identificar datos e incógnitas. Segundo, ¿verdad? Seleccionar un plan de solución. Tercero, aplicar ese plan de solución. Y por último, reflexionar lo que es el planteamiento del problema. Entonces, cuando nosotros resolvemos un problema de física, estamos aplicando ese método. Es por eso que los indicadores suelen escribirse de esa manera, considerando los cuatro métodos del paso de Polya. Entonces, eso se relaciona, ¿verdad?, con lo que es la capacidad cuando me dice resolución de problemas. Entonces, vamos a extraer los problemas de este dato. Entonces, ¿qué tenemos como dato? Tenemos como dato que el volumen del cuerpo cúbico es igual a 2pi avos por el volumen del cilindro. Entonces, esa es la primera información que nosotros tenemos. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la altura es igual a 80 centímetros. Me dice que el radio es la mitad de la altura, por lo tanto va a ser 80 dividido 2 igual a 40 centímetros. Y tenemos que la masa del cubo, que es igual a 12,8 kilogramos, que también lo podemos explicar en gramos. Multiplicando por 1000, ¿verdad? Y vamos a obtener 12.800 gramos. Para poder hallar la densidad de este cuerpo cúbico, tenemos que hacer una serie de pasos en un cálculo auxiliar. Entonces, vamos a habilitar un cálculo auxiliar y lo primero que nosotros sabemos es que el volumen del cilindro es igual al área de base por altura. Y área de base del cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a sustituir el valor de radio y el valor de altura de la siguiente manera. Resolviendo 40 al cuadrado y multiplicando por 80, vemos que el volumen del cilindro va a ser igual a 128.000 pi centímetros al cubo. Una vez que llegamos ahí, me dice que el volumen del cuerpo cúbico es 2 pi avos veces el volumen del cilindro. Por lo tanto, vamos a utilizar esa relación. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos, en este caso, el volumen del cilindro. Hacemos la sustitución y simplificando el valor de pi y resolviendo el producto indicado, vemos que el volumen del cubo va a ser igual a 256.000 centímetros cúbicos. Una vez que llegamos ahí, directamente podemos aplicar nuestra ecuación de densidad para poder hallar esa densidad en el cubo. En este caso teníamos la ecuación que era igual a masa sobre volumen. Teníamos que la masa era igual a 12.800 gramos y el volumen igual a 256.000 centímetros cúbicos, resultando una densidad de 0,05 gramos sobre centímetros al cubo. Entonces, de esta manera se resuelve esta situación problemática bastante interesante que ya también relaciona contenidos previos que el alumno ya habrá desarrollado en matemática en la escolar básica. Entonces también nosotros tenemos que tratar de usar diferentes tipos de recursos para trabajar con el alumno. Porque cuando hablamos de resolución de problemas, tenemos que hacerle pensar al alumno y que sea capaz de relacionar. Profe Freddy, ¿alguna acotación sobre este problema que acabamos de resolver?
que ya usted dijo, profesor, que en este tipo de planteamiento siempre se tiene que pedir al alumno que haga cálculos auxiliares, que haga paso por paso para que pueda comprender mejor. Eso es lo más importante, que los alumnos hagan sus cálculos auxiliares y paso por paso para que tengan una comprensión mejor. Eso nomás, profe. Bueno, entonces seguimos con usted, profe. Ok. Densidad relativa o aparente o gravedad específica. Expresa la relación entre la densidad de una sustancia y una densidad de referencia, resultando una magnitud adimensional y por tanto sin unidades. La expresión matemática es densidad relativa es igual a densidad de la sustancia dada dividido la densidad de la sustancia de referencia. Generalmente nosotros, ¿verdad? En nuestro caso, la sustancia de referencia suele ser el agua. Entonces, ¿qué pasa cuando nos dice una densidad relativa? Les pongo un ejemplo. Nos dice que un cuerpo tiene una densidad relativa de 0,8. Solo así. Y no nos dice con relación a qué sustancia, entonces se subentiende que es con el agua. Entonces, la densidad, hacemos una relación, entonces la densidad de ese cuerpo es 0,8, llevando la unidad de gramos por centímetros cúbicos, teniendo en cuenta que la densidad del agua en el sistema CGS es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Esa es la densidad relativa. O nos puede dar con relación a otra sustancia, pero ahí tendrá que ser más específico en la situación planteada. Pero si no nos da, es con relación al agua. Y es adimensional, no lleva unidades de medida. Por favor, al compañero o compañera, si es que puede, porque hay interferencia. Bien. Densidad de una mezcla. La densidad de una mezcla, para una mezcla homogénea o heterogénea, su densidad se deberá de establecer como la relación entre la masa total y el volumen total que se ocupa. Vamos a suponer que exista, por ejemplo, 3 sustancias ABC, o puede ser 4 sustancias o N sustancias. Entonces, lo que se puede, entonces se va a cumplir la siguiente relación matemática. La densidad de una mezcla sería la suma de las masas dividido la suma de sus volúmenes. Nunca se puede hacer, si me da a mí 2 o 3 o 4 sustancias de densidades diferentes y me da volúmenes, nunca puedo hacer que sumo nomás las densidades y las divido entre la cantidad. No, esa no es la forma de calcular la densidad de una mezcla. Se tiene que tener la masa de cada sustancia dada y su volumen. Y sumamos las masas y sumamos los volúmenes y hacemos la división correspondiente. Esa es la forma de calcular la densidad de una mezcla. Para eso creo que el profesor Simón tiene un ejemplo. Gracias, profe Freddy. Entonces tenemos otra situación problemática también que se va a presentar en nuestro ejercitario, ¿verdad? Del plan. Por eso es que queríamos aprovechar este taller. Y dice este problema: se colocan 4 líquidos no miscibles en el interior de un vaso. El volumen y la densidad de cada líquido se resume en el cuadro a continuación. Entonces tenemos nuestro cuadro y lo que nos pide es hallar la densidad total de la mezcla. Lo primero que tenemos que hacer para poder resolver esta situación problemática es, ¿verdad?, convertir cada una de las unidades de medida en el sistema internacional, porque si nosotros nos fijamos acá, tenemos densidad en gramos sobre centímetro al cúbico y el volumen me da en
litros. Entonces sería más interesante que todos los pasemos al sistema internacional para encontrar, ¿verdad?, la respuesta correcta a esta situación problemática. Por lo tanto, para resolver este problema con nuestros estudiantes, lo tenemos que hacer paso por paso. Quiere decir entonces que tenemos que, ¿verdad?, primeramente cada una de las densidades pasar en kilogramos sobre metros al cubo de la siguiente manera. Entonces tenemos densidad del cuerpo del líquido A, ¿verdad?, que sería 0,8 gramos, y tenemos acá una estrategia de conversión que también podemos utilizar con nuestros estudiantes. En un rato la profe Ramona nos va a explicar del por qué nosotros usamos o podemos usar este método de conversión. Bien, entonces en este caso vemos que la densidad del líquido A va a ser igual a 800 kilogramos sobre metros al cubo. De la misma manera, tenemos que convertir o hallar, ¿verdad?, la densidad para el líquido B, para el líquido C y para el líquido D, utilizando la misma forma de conversión. Profe Ramona, no sé si querés aportar algo sobre este tipo de conversión. Sí, profe. Normalmente nosotros estamos acostumbrados ya a darles, como les estaba diciendo hace rato a los chicos, directamente multiplicar por tanto, dividir entre tanto y ya está. Pero siempre pasa que tenemos chicos que son a veces muy curiosos y les interesa o les gustaría saber por qué es que se hace así. Siempre nosotros tenemos esos chicos que te dicen, ¿y por qué, profe? ¿Verdad? Que nunca te aceptan las cosas de una, siempre te preguntan el por qué. Entonces, desde mi punto de vista, ¿verdad? Considero que siempre tenemos que tratar de hacer todas las conversiones de forma procesual. Al menos una vez mostrarle a nuestros chicos cómo es que lo hacemos paso por paso. Entonces, este tipo de conversión, por ejemplo, en hidrostática, por sobre todo, como estoy leyendo acá en el chat, es una de las más útiles, como dice el profe. Son conversiones básicas para nosotros, siempre decimos, pero es fácil y a veces no nos damos cuenta que nuestros chicos necesitan esa, por decirlo así, esa idea de que nosotros le digamos, mira, esto pasa acá, esto sucede acá. Bueno, así como el profe Simón, por ejemplo, presentó, a mí me gusta. ¿Por qué? Porque si se fijan ustedes en la densidad A, lastimosamente yo no estoy manejando ahora la idea, en la densidad A, aquí nosotros podemos hacer la conversión y le decimos directamente, ¿cuántos gramos entra en un kilogramo? Por ejemplo, ¿verdad? Para que ellos puedan hacer la simplificación acá. Entonces, si nosotros hacemos esto, ya ahí decimos, 1000 gramos en un kilogramo. Entonces le hacemos pensar a los chicos, sí, acá utilizamos lo que vos sabes, porque normalmente a mí siempre me sucede eso, de que los chicos te dicen, pero ¿por qué si es de gramo a kilogramo tengo que multiplicar? No es al revés y te vienen con esa idea, ¿verdad? Y después para hacer la conversión de volumen, por ejemplo, vemos que ahí decimos entonces, en un metro hay 100 centímetros. Eso es lo más básico que podemos hacer nosotros, porque a ellos les cuesta tener la idea de ese de un metro cuadrado o un metro cúbico, cuántos centímetros cúbicos tiene. Entonces, siempre me funcionó esto, que como más fácil hacer decirles, un metro tiene 100 centímetros. Entonces, podemos toda la fracción que le presentamos ahí elevar al cubo, lo que nos daría entonces 100 al cubo centímetros cúbicos dividido 1 al cubo metro cúbico, ¿verdad? Y ahí de paso ya practicamos también con ellos la distribución del exponente en una fracción. Entonces ahí ya directo haciendo toda la simplificación, tenemos en kilogramo metro cúbico. Entonces después yo creo que si una vez hacemos, luego ya podemos ir diciéndoles, bueno, te diste cuenta, acá multiplicaste por 1000. Entonces a ella directamente le mostramos, ¿verdad? Muchos seguro tendrán la técnica de decirle en un metro cúbico 1.000.000 de centímetros cúbicos, por ejemplo. No está mal, está perfecto, pero a veces a los chicos les cuesta también entender de por qué 1.000.000, ¿verdad? Y para no ir a lo que era la tabla y mostrarles, ya que ahora nos cuesta más hacer eso, no estamos en aula como para desglosarnos en la pizarra y decir esto pasa acá, acá. Entonces, a veces este tipo de formas más cortas quizá a ellos les cueste también menos tiempo entender. O sea, para ellos va a ser yo creo que más fácil a veces comprender de esta manera también.
Excelente acotación, compañera Ramona. Entonces sigamos con la resolución de esta situación problemática. Una vez que convertimos toda la densidad en kilogramos sobre metro al cubo, entonces tenemos que convertir el volumen a metros cúbicos también. Y acá tenemos que explicarle a ellos la relación entre lo que es litro y la unidad de volumen. Entonces sería interesante que nosotros primeramente le expliquemos que litro es equivalente, según las conversiones, ¿verdad? Igual al decímetros cúbicos. Como nosotros queremos irnos a metros cúbicos, dividimos por 1000 y la respuesta lo podemos dejar en decimal o lo podemos escribir con exponente fraccionario como es lo que tenemos acá. De la misma manera hacemos el mismo procedimiento para B, para C y para el volumen del líquido D. Entonces, esto sería una forma también de conversión que nosotros les podamos enseñar a nuestros alumnos y hacerle, ¿verdad?, entender la relación entre, en este caso, la unidad de capacidad y la unidad de, que sería, ¿verdad?, de volumen. Entonces, esa relación que ellos, en teoría, ya tuvieron que haber aprendido en matemática del 9º grado. Entonces, una vez que llegamos a hacer toda la conversión de nuestra tabla, lo que tenemos que hacer es hallar la masa de cada uno de los líquidos para poder usar nuestra ecuación de densidad total. Nosotros sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Despejando masa tenemos el igual a densidad por volumen. Y cada uno de esos datos nosotros ya obtuvimos haciendo esa conversión de la tabla. Entonces tenemos que la masa de A sería igual a 0,24 kilogramos, ¿verdad? Reemplazando los datos y realizando las operaciones indicadas, entonces tenemos el valor de la masa de A. De la misma manera tenemos el valor de la masa de B, tenemos el valor de la masa de C y tenemos el valor de la masa de D. Una vez que nosotros hicimos todo eso, vamos a aplicar nuestra ecuación de densidad agregándole, ¿verdad?, en este caso la masa del líquido D y volumen del líquido D. Entonces lo podemos expresar de esta manera y podemos ponerlos entre paréntesis para indicar la unidad de medida. De la misma manera, el volumen podemos indicando de esta manera y también entre paréntesis para poner metros al cubo. Resolviendo con ellos paso a paso, primero lo que está en el numerador y luego lo que está en el denominador, obtenemos que la densidad va a ser igual a 1122,39 kilogramos sobre metros al cubo. ¿Por qué insistimos en esto de conversión? Porque hay veces que el alumno, ¿verdad?, quiere confundir las unidades de medida. Entonces, trabajando con ellos paso a paso, lo que son las conversiones, no van a tener error, ¿verdad?, en lo que es la conversión o las unidades de medida. Profe Freddy, no sé si quieres acotar algo sobre esta situación problemática. Sí, profe. Acá justamente la parte final de no olvidarnos que lo que necesitamos son las masas y los volúmenes para que podamos hacer la densidad de una mezcla. Eso nunca tenemos que olvidar. Las masas de las sustancias intervinientes y sus volúmenes para que podamos hacer la densidad de una mezcla. Gracias, profe. Bueno, seguimos contigo, profe. Dale. Vamos con peso específico. El peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido el volumen que ocupa. En el sistema internacional se expresa en unidades de Newton sobre metros cúbicos. Bien, en realidad el peso específico vendría a ser la densidad, que ya estamos viendo, por la gravedad. Y matemáticamente se expresa gamma es igual a densidad por gravedad. Es por eso que lleva en el sistema internacional la unidad de medida Newton sobre metros cuadrados, porque si nuestra densidad está en kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, que sería metros sobre segundo cuadrado, entonces sería Newton sobre metros cúbicos. Ese viene a ser el peso específico. Bien, pasemos ahora a otra parte que denominamos presión.
Empezaremos con presión de sólido. Una importante característica que distingue a los fluidos de los sólidos es la presión. En los sólidos, al aplicar una fuerza sobre un sólido, el área sobre la cual está distribuida en muchas ocasiones puede no tenerse en cuenta. Sin embargo, determina en la presión que ejerce el cuerpo. Caracteriza la fuerza distribuida sobre determinada superficie ejercida perpendicularmente a dicha superficie. Matemáticamente, la presión es fuerza dividido superficie. Vamos a pasar, profe. Acá, en el gráfico, tenemos el mismo objeto, antes, profe. En el gráfico, ahí vemos el mismo objeto prismático que tenemos ahí. Está acostado, o sea, tiene mayor área sobre la superficie, en ese ejerce menor presión. El mismo objeto prismático está parado y tiene menor área sobre la superficie y hace mayor presión. Es eso lo que dice ahí en la parte conceptual, que a veces no se tiene en cuenta, pero el mismo objeto puede presentar distintas presiones de acuerdo a su posición sobre la superficie. Ahora vamos a pasar, profe. Unidades de medida de presión. Nosotros conocemos algunas unidades. Por ejemplo, conocemos el Pascal, que es Newton sobre metros cuadrados en el sistema internacional. Tenemos atmósfera y baria o milímetros de mercurio o torr, es lo que conocemos. Pero acá les presentamos algunos que son usuales en algunas situaciones. Por ejemplo, tenemos el PSI y tenemos su relación con su equivalencia en la atmósfera en kilogramos sobre centímetros cuadrados, en centímetros de Ca, milímetros de mercurio, baria y pascal. Atmósfera es la que conocemos. Un ATM es igual a tanto que siempre usamos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, está una que se llama CMCA, es centímetros de columna de agua. Es una medida para nosotros poco usual, pero se utiliza. Por eso creímos conveniente compartir con ustedes esta tabla de equivalencia para tener en cuenta y para que podamos presentarle a nuestros alumnos, ya que ellos en cursos superiores, cuando se vayan, a veces se encuentran con estas unidades de medida y le es raro, ¿verdad? Entonces, para que ya no se encuentren con esa rareza cuando se vayan, sería interesante compartir con ellos que no solo existen tres o cuatro, sino que existen varias. Estas son las unidades de presión que tenemos, ¿verdad? Después, vamos a un ejemplo. A ver. El colchón de una cama de agua mide 2 metros de largo por 2 metros de ancho y 30 centímetros de espesor. Con estos datos encuentra el peso del agua en el colchón y encuentra la presión que ejerce la cama de agua sobre el suelo cuando la cama descansa en su posición normal, suponiendo que toda la superficie inferior de la cama tiene contacto con el suelo. Vamos a extraer los datos. En el paso 1, en el punto A, nos pide resolver el peso del agua o el peso del colchón. El peso del agua se obtiene multiplicando la masa de agua por el valor de la gravedad y la cantidad de agua depende directamente del volumen del colchón, porque es colchón de agua. Como el colchón es un prisma de base rectangular, el volumen se obtiene multiplicando largo por ancho por alto, que ya estaban haciendo ustedes parecido a el cálculo con el profesor Simón. Ahí tenemos la ecuación. Largo por ancho por altura. Y reemplazando los valores que nos dieron en el problema, que tenía 2 metros de largo, 2 metros de ancho y
30 centímetros de altura, que ya hemos pasado al sistema internacional para que tengamos misma unidad. Entonces, al efectuar la multiplicación, tenemos 1.2 metros cúbicos, que es el volumen del agua que está en el colchón. Vamos a continuar. En el paso número 2 vamos a utilizar la ecuación de densidad. La densidad es masa dividido volumen. Vamos a despejar. La masa es densidad por volumen. Reemplazando la densidad del agua en el sistema internacional es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por el volumen que hemos calculado, que es de 1,2 metros cúbicos, nos da que la masa del cuerpo es de 1200 kilogramos. Teniendo ya la masa, podemos responder para lo que nos pide. El paso 3. Utilizamos la ecuación del peso de los cuerpos. Peso es igual a masa por gravedad. Reemplazando los valores, tenemos que peso es 1200 kilogramos por 9,8, que es la gravedad. Tenemos que el peso es de 11.800 newton y ahí respondemos lo que viene a ser el punto A, porque nos pedía el peso. Ahora vamos para resolver el punto B. Utilizaremos la ecuación de presión. Presión es igual a fuerza sobre superficie. Suponemos que el colchón está totalmente extendido en el suelo y que la fuerza con la que actúa es la fuerza del peso que hemos calculado en el punto A. Ahora solo debemos de hallar el área que ocupa el colchón. Vamos a ver. La superficie va a ser largo por ancho porque nos vamos a acordar que el colchón es rectangular. Es largo por ancho. Reemplazando los valores, tenemos que, como tenía 2 metros de largo y 2 metros de ancho, la superficie que toca con el suelo sería de 4 metros cuadrados. Ahora que ya tenemos la superficie y ya obtuvimos el peso que viene a ser la fuerza, reemplazando esos valores en la ecuación de 11.800 newton dividido 4 metros cuadrados, nos da 2,94 por 10 al cubo newton sobre metros cuadrados, la presión que ejerce el colchón sobre la superficie. Ahí ya respondimos el punto B. No sé, profe Ramona, si quieres acotar algo. No, profe, en realidad acá lo que nosotros queremos hacer, no quiero que se preocupen los compañeros, que parece extenso, pero lo que nosotros queremos hacer nada más es aquí colocar teóricamente primero cada punto que estamos haciendo a modo de estrategia, ¿verdad? Ya depende de cada uno de ustedes cómo les parezca a ustedes mejor ir explicando, así como nos decían, está largo o es muy corto o no se entiende o cosas así. Entonces, también después al finalizar ustedes nos pueden dar alguna técnica, algo que a ustedes les parezca más fácil o que nos digan, mira, profe, pueden hacer de esta manera, es mucho más práctico. Entonces, vamos a escuchar los compañeros. Les agradecemos muchísimo por lo que están diciendo, pero en esta parte al menos yo creo que queremos mostrarles primero así como nosotros estamos, por decirlo así, acostumbrados a explicar o a mostrar. Parece más largo, pero es una estrategia también que utilizamos como para ir explicando cada uno de los pasos que vamos haciendo. Gracias, profe. Dale, vamos a continuar. Presión de líquidos. El peso que ejerce el líquido aumenta a medida que se incrementa la profundidad. La presión hidrostática es directamente proporcional al valor de la gravedad, la densidad del líquido y la profundidad a la que se encuentra. Es decir, matemáticamente, presión es densidad por la gravedad por la altura. Acá tenemos un ejemplo de dos líquidos que están en un recipiente
y estos ejercen presiones de acuerdo a su densidad y a la altura que está ocupando en el recipiente. Vamos a seguir. Profe Simón. Sí, tenemos acá otra situación problemática que sería interesante, ¿verdad? Resolverlo paso a paso con nuestros estudiantes. Y acá ya les adelanto algo. Esto es uno de los ejercicios que va a salir en el plan de hidrostática para trabajar en esa parte que dice, ahora nuestro apartado trabaja con tu profe. Entonces, sería interesante ya que aprendamos la técnica y para poder explicarla a nuestros alumnos y también, ¿verdad?, ver una forma de resolver esta situación problemática. Entonces, acá vamos a ver cómo podemos explicar este tema para que sea sencillo para nuestros estudiantes. Y dice este problema, se colocan 3 líquidos no miscibles en el interior de un vaso cilíndrico. ¿Cuál es la intensidad de la fuerza total que actúa sobre el fondo del recipiente? Y me pide que desprecie la presión atmosférica. Entonces, con el problema ya viene indicado un gráfico en donde vemos 3 tipos de líquidos, uno en color amarillo, otro en color gris y otro en color verde. Para cada líquido tenemos la cantidad de volumen que ocupa y tenemos la densidad de cada uno de estos líquidos. Lo primero que vamos a hacer antes de resolver lo que nos pide el problema es convertir cada uno de los datos, ¿verdad?, en el sistema internacional, como ya estuvimos haciendo en otro problema anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primeramente? Vamos, ¿verdad?, primeramente convertir los volúmenes en metros cúbicos. Entonces tenemos acá, y como vimos hace rato, que el litro es lo mismo a decímetros al cubo y usamos este tipo de conversión. Entonces fíjense que en el ejercicio anterior nosotros escribimos con exponente científico, con exponente de verdad negativo, y en este caso dejamos indicado el cociente. Entonces de las dos formas se puede, así también el alumno sabe, ¿verdad?, que los números se pueden escribir de varias maneras. De la misma manera convertimos el volumen 2 y de la misma manera convertimos el volumen 3. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cada una de las densidades tenemos que convertir también en el sistema internacional. Entonces, fíjense, acá estaba la técnica que hace rato nos estaba comentando la profe Ramón. Entonces, en este caso, 0,7 gramos sobre centímetro al cúbico es igual a 700 kilogramos sobre metro al cubo. Si yo no le quiero presentar de esta manera al estudiante la conversión, lo puedo hacer de esta manera. Directamente indicar que un metro cúbico es equivalente a 1.000.000 de centímetros al cubo, que también es una técnica válida. Ya nosotros, como mencioné al principio, ya conocemos la capacidad de nuestro curso para saber qué técnica vamos a utilizar. Y por último, convertimos la densidad 3. En este caso, si yo no quiero escribir de esta manera, como vimos en la primera parte, o no quiero utilizar 1.000.000, puedo usar la notación científica. Entonces, eso ya va a depender, ¿verdad?, de cada uno como docente, qué estrategia queremos seleccionar para nuestros estudiantes. Es bien sabido, ¿verdad?, que cuando resolvemos situaciones problemáticas, tenemos 2 o 3 caminos para resolver. Entonces, nosotros podemos seleccionar el que más es acorde, ¿verdad? En ese caso decimos que estamos seleccionando, ¿verdad?, un plan, ¿verdad?, para poder resolver la situación problemática. Como a nosotros nos pide la intensidad de la fuerza total, nosotros sabemos que la fuerza total es igual a la sumatoria de cada fuerza en cada líquido. ¿Qué es lo que vamos a hacer si nosotros nos remontamos, ¿verdad?, a una de las ecuaciones que ya estudiamos hoy? Entonces nosotros sabemos que fuerza es lo mismo que escribir presión por superficie. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir cada fuerza por su expresión matemática de la siguiente manera. Entonces fuerza 1 es lo mismo que escribir presión 1 por superficie 1. De la misma manera, fuerza 2 es presión 2 por superficie 2 y fuerza 3 es presión 3 por superficie 3. Pero nosotros también ya estudiamos hoy que presión es lo mismo que escribir densidad por gravedad por la altura. Entonces hacemos esa sustitución
para cada uno de los sumandos de la siguiente manera. Fíjense que si nosotros analizamos altura por superficie, matemáticamente, ¿eso qué representa? Eso representa para nosotros el volumen. Entonces vamos eliminando ciertas variables para poder encontrar la respuesta correcta. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos extraer factor común gravedad y nos queda esta expresión que vemos acá. Finalmente, una vez que llegamos acá, sustituimos cada uno de los datos y con ayuda de una calculadora, ¿verdad? Le decimos a los estudiantes, vamos a obtener que la fuerza total es igual a 24,7 newton. Entonces, esto sería una estrategia para resolver este tipo de problema. Entonces, después nosotros analizamos si nos conviene resolver así o no esta situación problemática. Yo quiero que la profe Ramona complemente este problema, por ahí si me faltó algún detalle. Sí, profe. Acabo de leer, por ejemplo, que acá un profe puso es más fácil hacer la multiplicación. Eso ya, como estaba diciendo el profe Francisco, depende de ustedes. Si a ustedes les parece más fácil decirle a los chicos, bueno, pasemos, hagamos esto, entonces eso ya cada uno usamos una estrategia que nosotros creemos que es mucho más sencilla. Ahora, hay un detalle, a mí me llama mucho la atención este problema por lo siguiente. Muchos de nosotros seguro estamos acostumbrados a presentar problemas en base a indicadores. Cuando hablamos de hidrostática, normalmente lo que nosotros buscamos es que el chico sepa aplicar, por ejemplo, ecuación de densidad, que sepa aplicar ecuación de lo que es la presión hidrostática, la presión de un líquido, que sepa hacer, por ejemplo, el volumen y cosas así, ¿verdad? Nosotros buscamos que nuestros alumnos hagan eso. En este problema en particular hay una técnica que a mí me suele pasar, que me presentan los chicos y me dicen, profe, yo voy a hallar la masa nomás y ya está. Y sumo todas las masas, multiplico por la gravedad. Perfecto. El resultado es el mismo y sabemos que el sentido físico es el mismo también. Pero ¿qué sucede ahí? Ahí nosotros no nos percatamos de si el chico está entendiendo o no está entendiendo lo que está pasando o lo que nosotros estamos tratando de hacerle entender con los conceptos de hidrostática, ¿verdad? Entonces, por eso es que también quisimos nosotros mostrarles este problema, porque a veces nosotros mismos le decimos, hagan la masa y sumen todo, multipliquen por gravedad. No está mal, es correctísimo porque nos guiamos por lo que son las leyes de Newton también. Pero es a veces, según pienso yo, ¿verdad? Es muy importante mostrarles a los chicos este proceso. Sabemos, otro proceso, por ejemplo, también es sumar todas las presiones y de ahí ir despejando y de eso tener lo que es la fuerza total al final. También podría ser otra técnica válida para este ejercicio, pero siempre tendríamos que tratar de resolverlo en base a lo que es, o a lo que son, mejor dicho, los conceptos de hidrostática. Entonces, no sé qué les parece, por ejemplo, a ustedes esta resolución, pero desde mi punto de vista y desde mis compañeros, Francisco y Freddy, al menos nosotros pensamos de que esta es una forma también o un problema que nos va a mostrar que el chico está aprendiendo todos los conceptos básicos de la hidrostática, por ejemplo. Gracias, profe. Muchas gracias, profe Ramona, por las acotaciones. Entonces, les cedo la palabra al compañero Freddy, que va a trabajar con ustedes otro concepto muy interesante de lo que es hidrostática. Adelante, compañero. Muchas gracias, profe Simón. Ahora vamos a lo que conocemos como teorema fundamental de la hidrostática, que es teorema de Stevin. ¿Qué nos dice el teorema de Stevin? La diferencia entre las presiones de dos puntos de un fluido de equilibrio es igual al producto entre la densidad del fluido y la aceleración de la gravedad, y la diferencia entre las profundidades de los puntos. Vamos a suponer que tenemos acá un recipiente donde aparecen dos puntos en dos alturas diferentes. Después tenemos otro gráfico referencial que tenemos un tubo en U que tiene dos puntos, dos alturas diferentes y dos densidades diferentes, dos líquidos de densidades diferentes. Otra gráfica referencial también aparece dos puntos a dos alturas diferentes en un mismo recipiente, donde hay densidades diferentes y alturas diferentes. Entonces, aplicando el teorema de Stevin, matemáticamente podríamos expresar de la siguiente manera.
Considerando dos puntos, vamos a esos dos puntos. A uno le podemos llamar el punto Q, entonces sería presión atmosférica más la presión en ese punto que sería la densidad de ese, la gravedad y la altura de ese cuerpo. Ahora vamos a considerar otro punto que podemos llamarle R. En este caso sería la presión atmosférica más la densidad, la gravedad y la altura que ocupa ese cuerpo. Ahora, antes de pasar a la diferencia en sí, antes de que me olvide, muchos dirán, pero ¿por qué presión atmosférica ya aparece? Bien, cuando un recipiente no está tapado, sí o sí incide la presión atmosférica. Por lo tanto, se introduce en la ecuación y aparece en la ecuación. Ahora vamos a continuar haciendo lo que dice el teorema de Stevin. La diferencia de las presiones sería PR menos PQ es igual a presión atmosférica más densidad, gravedad, altura R, menos presión atmosférica, menos densidad, gravedad, altura Q, que es que nos estamos refiriendo a la ecuación que estamos haciendo. Eliminamos presión atmosférica con presión atmosférica, nos da 0 resolviendo, entonces la ecuación viene a ser, extrayendo factor común, densidad por gravedad, nos saldría la diferencia de altura. Entonces viene a ser que la diferencia de presión es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de altura. Esta es la expresión matemática de lo que reza el teorema de Stevin. Bien, ahora en alusión, antes de pasar, en alusión a varios que leímos en el chat, que dice que es muy largo, nuestra idea es que compartamos la experiencia de cómo vamos a ir resolviendo. Ahora, cómo apliquemos queda a criterio de cada uno de nosotros. Si nos parece muy largo, podemos acortar y podemos tener otra técnica, como dijo la profe Ramona. Bien, porque el siguiente problema que vamos a ver, creo que para cumplir paso a paso, tendríamos que, va a ser un poquito extenso. Vamos a tener un tubo en U de sección transversal uniforme. Está abierto a la atmósfera. Se llena parcialmente con mercurio. Luego se vierte agua en ambos lados. Si el sistema se encuentra en equilibrio, tal como se muestra en la figura, y la altura 2,5, calcule el valor de la altura 1. Ahí tenemos. Quiere que calculemos la altura 1. Tenemos la altura 2 y la altura 3. Bien. Esa línea, esto está en la misma presión, así que solemos decir que son isóbaras, ¿verdad? Bien, vamos a hacer el planteamiento. La presión A es igual a la presión B. Hagamos, ¿cómo sería la ecuación A? La ecuación A corresponde al agua y sería la presión atmosférica porque nos dice que el tubo está abierto a la atmósfera. Por lo tanto, tenemos la intervención de la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura del agua es igual a la presión atmosférica más la densidad, la gravedad y la altura del agua más la densidad y la gravedad de la altura del mercurio. Bien, ahora vamos a hacer la presión atmosférica, se elimina con presión atmosférica al traspasarlo y nos queda que la densidad, la gravedad y la altura del agua es igual a la densidad por la gravedad, altura del agua, más la densidad, la gravedad por altura del mercurio. Bien, sigamos. En este caso, la densidad por la gravedad, el agua presenta 3 alturas. Altura 1, altura 2 y altura 3. Entonces, la altura del agua la distribuimos. Es igual a la gravedad por la densidad, la gravedad por la altura 3, más la densidad por la gravedad por la altura 2.
Bien, ahora vamos a despejar y a reemplazar. La densidad del agua en el sistema internacional es 1000 kilogramos, obviando las unidades en este caso. La gravedad es 10 por la sumatoria de las alturas del agua es igual a 1000 por 10 por la altura 3 más la densidad del mercurio, que es de 13.600, por 10 por la altura 2. Ahora vamos a hacer la multiplicación correspondiente y vamos a despejar. Haciendo la distribución sería el 10, hemos eliminado con el 10 y queda 1000 por altura 1, hacemos la distributiva, más 1000 por altura 2, más 1000 por altura 3, es igual a 1000 por altura 3, más 13.600 por altura 2. Hacemos otra vez los despejes correspondientes y se eliminan 1000 altura 3 con 1000 altura 3 y nos queda 1000 altura 1 más 1000 altura 2 es igual a 13.600 altura 2. Hacemos otra vez los despejes correspondientes y nos queda 1000 altura 1 es igual a 12.600 altura 2. Y ahí utilizamos el despeje correspondiente y reemplazamos la altura 2, que es de 2,5 centímetros, pasamos al sistema internacional porque estaba en sistema CGS, y nos sale que la altura al efectuar la multiplicación y la división nos resulta 0,315 metros, que es la altura que nos pidió en este caso, que es la altura 1. Es importante, compañeros, que apliquemos paso a paso y apliquemos los conceptos básicos o los conceptos de cada situación, en este caso del teorema de Stevin. Aunque tengamos otra forma, como dijo la profe Ramona, para que los chicos entiendan, si estamos dando teorema de Stevin, pues que se aplique lo que es el teorema de Stevin y resolvamos para que puedan entender qué es lo que están haciendo y después le va a ser útil en situaciones que tenga que aplicar. Profe Ramona, si quiere acotar algo. Sí. Profe Simón, ¿será que podrías volver a tu diapositiva anterior, donde estaba el concepto del teorema Stevin, por favor? Bueno, en el tema del concepto, compañeros, a veces nosotros tenemos un pequeño inconveniente. ¿Por qué? Porque el teorema de Stevin nos dice, en cualquier libro que encontremos, nos dice densidad por gravedad por altura más la presión atmosférica, ¿verdad? Que sería, en realidad, la presión total, la suma de las presiones. Y la presión hidrostática nos dice densidad, gravedad, altura. Sucede lo siguiente, a veces nos encontramos con el problema de que nuestros chicos dicen altura y miden esa altura desde la base. Por ejemplo, profe Simón, si te pones tu flechita en donde está el gráfico celeste, la altura, por ejemplo, nuestros chicos nos miden. Si decimos del punto A, ¿qué hacen ellos? Quieren medir desde la base. Entonces, lo que aquí tenemos que tratar de hacerles entender a nuestros alumnos es que la altura en esta parte sería desde la superficie libre del líquido hacia abajo. Entonces, podríamos nosotros comparar incluso y decir la profundidad. Yo utilizo mucho eso de decirles profundidad a los chicos en vez de decirles altura, porque a veces les decís altura y te quieren medir desde la base. Entonces, ahí es que tal vez nos complicamos un poquito con ellos o a ellos les cuesta entender, pero tenemos que tener en cuenta que la densidad, que en realidad dónde o cómo aumenta la presión, aumenta conforme el punto esté más por debajo de la superficie libre del líquido. Entonces, ese punto tenemos que tener en cuenta nosotros. Acá, normalmente ellos te quieren decir, pero el punto A está a mayor altura, por ejemplo, te dicen. Y bueno, vos decís, sí, pero ¿qué pasa? Vos tenés que medir de arriba hacia abajo. Cuesta entender, por eso es que a mí al menos me gusta usar más la palabra profundidad, pero pasa que los libros nos dicen altura. Cualquier libro de física básica, física universitaria nos dice altura, pero ¿altura de dónde? Normalmente solamente dice altura la ecuación, entonces tenemos que ahí tratar de hacerles entender a nuestros chicos que la altura
sería desde la superficie libre del líquido hacia abajo. Y otro punto también que el profe Freddy mencionó, pero lo hizo muy rápido, fue que ¿por qué sumamos la presión atmosférica, por ejemplo, en estos tres gráficos que vemos acá? Porque los tres están expuestos a la atmósfera. Entonces, necesariamente para la presión total tenemos que sumar, pero van a encontrar casos, nuestros chicos o nosotros mismos al resolver problemas, que no está expuesto a la presión atmosférica. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos un tubo cerrado, por ejemplo, el sistema en ese punto no va a estar expuesto a la presión atmosférica. Entonces, necesariamente cuando está cerrado, nosotros no podemos sumar la presión atmosférica. Directamente decimos presión del líquido o presión en tal punto. Eso enseguida vamos a ver algunos ejercicios también, ¿sí? Pero quería nada más hacer esa acotación, ya que se quedó, me parece, ahí en el stand-by esa parte, y también para darles nomás mi punto de vista acerca de cómo yo trabajo con el tema de las alturas de los líquidos. Gracias, profe. Ahí creo que Gracias, profe. un compañero pidió si podría poner otra vez tu resultado completo, Simón. Tenemos que decirle a los compañeros que la grabación de la clase va a estar dispuesta en el Classroom. El link va a ser enviado por nuestra especialista, ¿verdad? Que es la profe Ramona. Va a estar enviando eso en el Classroom, el link para que puedan asistir otra vez. Y ya después, el sábado, una vez que terminemos todo, creo que el señor coordinador ha comentado que estas diapositivas van a estar disponibles para los participantes. Compañero Simón, o ahora ya le dejamos a la... Así mismo, Freddy, todas estas diapositivas que usamos hoy y del taller del sábado van a estar disponibles para todos los compañeros también en el Classroom, en formato PowerPoint y en formato también PDF para que puedan utilizar ellos en sus respectivas clases, así como el material teórico y así como el material de ejercitarios que les vamos a proveer. Bien, siguiendo con nuestro taller, ahora tenemos que resolver problemas de complejidad progresiva, y para trabajar esta parte, les cedo la palabra a la compañera Ramona, que va a estar trabajando con nosotros esta parte luego ya para poder tener nuestro espacio de preguntas y respuestas. Adelante, profe Ramona. Gracias, profe. No sé si podrías, por favor, sacar tu diapositiva, entonces así yo puedo compartir mi pantalla. Mientras esperamos... Ahí está. Ahí está. Gracias. Bueno, a mí me toca trabajar esta parte con la resolución de problemas. A mí me gusta más escribir, soy más de escribir paso por paso. Me encanta cómo el profe Simón prepara las diapositivas, pero no tengo la habilidad que él tiene preparando los materiales, entonces prefiero escribir. Bueno, yo elegí tres problemas, específicamente del teorema Stevin. Elegí un problema en el cual nos da un tubo en U donde está expuesto a la presión atmosférica. Elegí otro problema donde nos da un gas, que normalmente no solemos nosotros trabajar con gases. Y elegí un tercer problema que me gustó bastante porque nos habla de un manómetro diferencial, que es un ejercicio que no estamos tan acostumbrados a trabajar. Sí, quizá no les vamos a explicar esto a nuestros chicos en clase ahora, es medio imposible, ¿verdad? Pero a mí me pareció un problema interesante. Les cuento que tardé muchísimo en resolver el problema, entonces quiero compartir con ustedes mi método de resolución también para saber si es que ustedes me pueden aportar luego una técnica más fácil, entonces así aprendo también con ustedes. Bueno, el primer problema, así como el profe Simón les estaba comentando, es nosotros elegimos algunos problemas que ya colocamos dentro de los planes, que ya fueron enviados todos al ministerio desde el mes de julio. Entonces, este es uno de los problemas que está en el plan y dice, un tubo en U contiene mercurio y en una de sus ramas se ha vertido una columna de agua de altura igual a 44 centímetros
y en la otra un líquido de densidad 2 de 6 gramos por centímetro cúbico y altura de 30 centímetros. Nos pide determinar la distancia vertical entre los niveles de mercurio en ambas ramas, sabiendo que la densidad de mercurio es 13,6. Bueno, yo voy a ir resolviendo con ustedes teniendo en cuenta que voy a ir haciéndolo paso por paso, ¿sí? Voy a ir trabajando procesualmente el ejercicio, así como yo suelo trabajar con mis chicos, ¿verdad? En primer lugar, como están todas nuestras unidades en lo que sería CGS, centímetro, gramo, segundo, entonces nosotros tenemos que tratar de pasar siempre, al menos yo opto por pasar siempre a lo que es el sistema internacional. Ya acá con ustedes voy a hacer mucho más rápido, ¿sí? Por ejemplo, mi altura 1 me dice acá, bueno, densidad del agua sabemos, o perdón, densidad del mercurio ya nos da que es 13,6. Sabemos directamente, como dijo un profe hace un momento, multiplicamos por 1000, podemos ya optar directamente por multiplicar por 1000. Entonces tenemos 13.600 kilogramos metro cúbico. Luego tenemos un líquido de densidad 2 que se vierte dentro de nuestro tubo y ahí tenemos 6.000 kilogramos por metro cúbico. Ahora, tenemos alturas, nos dice lo siguiente. En una de sus ramas se ha vertido una columna de agua. Entonces, densidad del agua, tenemos 1000 kilogramos metro cúbico. Esto a veces nosotros estamos muy acostumbrados a usar 1000. Estuve leyendo en estos días para no equivocarme y encontré que hay libros que, por ejemplo, les dice 998 kilogramos metro cúbico. Hay otros libros que usan 1012, por ejemplo, también. Entonces, a modo de que sepamos, no siempre usan 1000, depende mucho de la bibliografía que estemos usando. Bueno, nosotros sabemos aquí que, por ejemplo, cuando tenemos solamente mercurio, ¿qué va a pasar en nuestro tubo? El mercurio va a estar a un mismo nivel. Por acción de la presión, ya sabemos nosotros que este tubo, ¿qué va a hacer? Va a tener el líquido y ese líquido va a estar a un mismo nivel. O sea que la referencia va a ser la misma para nosotros. Ahora, ¿dónde va a estar aquí el inconveniente? El inconveniente va a estar cuando vertemos, por ejemplo, en una de las columnas. Vamos a suponer, voy a verter hacia acá el agua y de este lado mi líquido número 2, que me dice L2. Bueno, si nos fijamos en las densidades, ¿cuál de los dos tiene mayor densidad? En este caso es nuestro líquido número 2. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con este ejercicio? ¿Cómo le vamos a decir a los chicos? Bueno, si ustedes se fijan acá, ¿quién va a ejercer mayor peso? ¿El líquido el líquido 2 o el agua? El que va a ejercer mayor fuerza va a ser necesariamente el líquido número 2. Entonces, ¿qué va a hacer el mercurio? A veces los chicos te dicen, sí, profe, pero pasa que tu columna del líquido 2 o tu altura 2, el ejercicio te dice 30 centímetros, pero para tu agua te dice cuánto. El ejercicio te dice el agua 44 centímetros. Entonces ahí yo lo que suelo hacer es optar por darles la relación. Les digo, bueno, fíjense ustedes, si acá yo tengo 30 centímetros, es una diferencia pequeña, 14 centímetros nada más. Pero en cambio, entre el agua y el líquido hay una diferencia ya grande en cuanto a sus densidades. Yo suelo optar por hacer eso, inclusive a veces opto por escribirles la ecuación de volumen también, ¿verdad? Como para que miren qué es lo que está pasando o qué es lo que puede cambiar y cosas así. Entonces, nosotros como ya sabemos acá, entonces el líquido que vamos a utilizar en una de las columnas y que va a hacer que mi mercurio baje de nivel de un lado, entonces sería el líquido número 2. Entonces, si seguimos graficando aquí, podemos decir que de este lado va a subir mi nivel de mercurio, pero en cambio en este lado baja. No importa en este caso la altura del líquido, sino a nosotros acá nos importa la densidad. Entonces, aquí vamos a tener quizá un inconveniente cuando le mostremos a nuestros chicos y les digamos, tienen que ustedes dibujar. Ahí a veces nos podemos encontrar con ese inconveniente cuando le decimos que ellos tienen que pensar y tienen que graficar. Pero les cuento que por experiencia, cuando ellos entienden bien el concepto de densidad y te manejan bien la idea de densidad, solito ya les sale el ejercicio, ya no les hace falta que le estés mostrando ni nada. Entonces,
a veces tenemos que confiar también a nuestros chicos. Después nos da el agua, ¿verdad? Entonces, el líquido 2 está ejerciendo mayor fuerza por encima de lo que sería nuestro mercurio. Este era el mercurio, este va a ser nuestro líquido número 2 y esto sería el agua. Entonces, me dice que el agua, el líquido 2, mejor dicho, tiene 30 centímetros, 0,3 metros. Y aquí me da 44, o sea, 0,44 metros. Directamente ya hacemos la conversión, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hacemos para el teorema de Stevin? Bueno, trazamos una isóbara, es decir, una línea en la cual nosotros podamos tener todos los valores en el mismo punto, ¿verdad? O sea, tenemos una misma presión. Fíjense en lo siguiente, aquí nosotros tenemos que ir eligiendo nuestra isóbara en el punto donde actúen todos los líquidos. Si nosotros ubicamos acá, aquí no actúa el mercurio. Entonces, tenemos que ubicar en un punto en el cual actúen todos los líquidos, porque el ejercicio también nos indica que tenemos que hallar ¿qué cosa? La diferencia que hay entre la columna, en la altura del mercurio sería. Entonces, yo suelo hacer de la siguiente manera. Aquí tenemos un punto A en la isóbara y un punto B de este otro lado. Bueno, voy a dibujar afuera para que no se me tape. Ahí, bueno. Entonces, sobre el punto A, ¿quiénes actúan? Hago de esta manera. Presión A es igual a la presión B. Hay también un pequeño detalle. Yo suelo hacer, por ejemplo, lo siguiente. Suelo decir presión con P mayúscula. En la diapositiva estaban diciendo presión con P minúscula. Ya eso a veces depende de cómo trabajemos. A veces incluso yo le pongo PR también para que los chicos no se confundan con peso. Entonces, ya depende de nosotros. Bueno, entonces, la presión acá en el punto A, ¿cuánto sería? Primeramente, nuestro tubo está abierto, entonces sería presión atmosférica más la presión que ejerce la columna de agua sobre el punto, o sea, presión hidrostática para el agua, más la presión hidrostática que ejerce, en este caso, la porción de mercurio que tenemos acá, la altura H. ¿Esto es igual a qué cosa? Sería entonces igual a la presión de la atmósfera, porque también está abierto de este lado, más lo que sería la presión de nuestro líquido número 2, hidrostática. Entonces, ahí nosotros ya tenemos ganado un punto. Yo les suelo decir eso a los chicos. ¿Por qué? Porque este es el concepto de Stevin. Stevin a mí me dice que a una misma altura en un vaso comunicante la presión es la misma. Eso me dice el teorema de Stevin. Entonces, acá yo cumplí con el teorema de Stevin. Si es que nosotros le ponemos indicadores a los chicos y ellos optan por no escribirnos la atmosférica, entonces ahí ya significa que no están entendiendo el concepto del teorema. Entonces ahí tenemos que ver nosotros cómo hacemos para que ellos capten qué es o qué dice el teorema. Bueno, ahora, eso ya hacemos de forma más rápida, ¿sí? Atmosférica con atmosférica sabemos que matemáticamente podemos simplificar. Entonces acá nos va a quedar densidad del agua por gravedad por altura del agua, más lo que sería densidad por gravedad por altura de la columna de mercurio. Y aquí voy a obtener densidad, gravedad, altura del líquido 2. Yo opto aquí por ejemplo, simplificar las gravedades. En el problema anterior, por ejemplo, los compañeros creo que simplificaron también, no recuerdo bien, pero a mí me parece más rápido y escribir menos también, ¿verdad? Bueno, acá ya podemos directamente escribir, si ustedes quieren escribirlo de nuevo, genial. Yo normalmente suelo escribir y escribo hasta tener el último punto despejado. De modo también a probarles un poquito a nuestros chicos a que manejen el álgebra. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Necesitamos esta altura H, que sería la altura, la porción de mercurio, que está ahí. Entonces, esto es lo que tenemos que despejar de la ecuación. Por ende, aquí yo tendría altura de mercurio, va a ser igual. Voy a escribir directamente densidad del líquido 2 por la altura del líquido 2 menos la densidad del agua por la altura de la columna de agua
y esto directamente dividido lo que sería la densidad del mercurio. Ahora, densidad del mercurio, como aquí tenemos 13.600. A veces también tenemos, por ejemplo, 13.540. Como les dije hace rato, depende mucho de la bibliografía que nosotros usemos. Entonces, densidad aquí directamente obtenemos entonces densidad 2, que era 6.000, por la altura 2, que era 0,3, menos la altura de agua, densidad del agua, que es 1.000, multiplicado por la altura de agua 0,44, dividido 13.600. Y ahí ya tenemos lo que sería la altura de nuestra columna de mercurio. A ver, haciendo un cálculo rápido sería, bueno, me sale 0,1 metros. Entonces, de esta manera podemos también nosotros hacer. Ahora, si ustedes optan por hacer directamente sin hacer por paso, ya va a depender de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero, como les digo, desde mi punto de vista es muy importante presentarles a los chicos la ecuación de la presión hidrostática, del teorema de Stevin de esta manera, y explicarles cómo es que nosotros podemos colocar de esta manera teniendo en cuenta las densidades que ya aprendimos en la clase anterior, ¿verdad? Y cosas así. Bueno, este es el primer problema que les quiero presentar. El segundo problema también es de teorema de Stevin, y en este problema, en cambio, tenemos de un lado nada más la entrada de presión atmosférica, pero tenemos que ver si es que la utilizamos o no, puesto que va a depender, mejor dicho, de lo que sería lo que nos dice el enunciado, porque a veces si solamente nos pide, por ejemplo, el problema, la presión manométrica, no es necesario utilizar el valor de la atmosférica. Eso también es un detalle que a veces tenemos que tener en cuenta, que cuando solo nos habla de presión manométrica, nosotros no tenemos en cuenta lo relacionado a la presión atmosférica en los puntos, ¿sí? Bueno, entonces sería, en este caso, el sistema mostrado se encuentra en reposo. Normalmente vamos a tener sistemas en reposo aquí, ya que vamos a trabajar. Bueno, me voy otra vez al problema anterior, ¿sí? En el problema anterior te pedía hallar la distancia entre los niveles de mercurio. Y tu nivel de mercurio, al bajar en este lado, quedó de esta manera. Entonces te pide esta altura. Eso les pedía en este problema. La diferencia entre los niveles. Por eso es que directamente me fui a hallar lo que sería el valor de la altura de mercurio que está ahí. Bueno. El sistema mostrado se encuentra en reposo. Determine la presión que ejerce el gas encerrado en el bulbo. Bueno, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar con lo que sería el gas en este punto. Nosotros sabemos que por su naturaleza, el gas trata de aplicar fuerza en todas direcciones, ¿verdad? Por la naturaleza misma de un gas. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos trazar acá nuestra isóbara de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo sabemos que la naturaleza del gas me dice que el gas va a aplicar fuerza en todas direcciones? Entonces yo puedo trazar una isóbara exactamente en este punto. ¿Por qué? Porque en este punto va a aplicar también el gas una fuerza, ¿sí? Entonces ahí yo puedo decir, entonces la presión en este punto es igual a la presión que hay en este punto. Elegimos con los profes este problema, ¿por qué? Porque como vemos acá, el tubo está inclinado. Entonces, a veces cuando vemos así sistemas un poquito extraños, nos hace pensar bastante, ¿verdad? A veces inclusive dudamos mucho para resolver. Bueno, en este ejercicio, por ejemplo, tenemos un punto X, llamémosle como ustedes quieran, ¿verdad? X, Y. Yo le voy a llamar X, Y a estos puntos. Bueno, en este caso, podemos nosotros decir de la siguiente manera. Presión sobre el punto X, como está en la misma isóbara el punto Y, entonces va a ser igual a la presión sobre el punto Y. Presión sobre X es igual a la presión sobre el punto Y. Bueno, sobre el punto X, como vemos, no actúa la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque en esta parte está cerrado. Y decimos nosotros que despreciamos la acción de la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque
como hay un sistema sellado aquí, no hay forma de que entre la presión atmosférica y el gas no está siendo afectado por la presión atmosférica en este punto. Entonces, en este lado, en lo que sería sobre X, no tenemos acción de la presión atmosférica. Entonces, directamente nosotros aquí vamos a tener la presión del gas. Solo la presión que ejerce el gas. Ahora, sobre el punto I, sí vamos a tener atmosférica porque vemos que nuestro tubo está abierto a la atmósfera. No me indica que esté tapado, ¿verdad? Entonces nosotros asumimos que está abierto a la atmósfera. Ahora, el punto I me da, por ejemplo, como ven aquí, es una columna de, a ver, es una columna de agua. Así, acá está, dice, es una columna de agua. Entonces, tenemos la presión atmosférica, que es la presión que ejercen los gases de la atmósfera, más lo que sería la presión que ejerce el agua en ese punto. Ahora, necesitamos saber nosotros lo que sería el valor de la altura. Bueno, ¿cómo yo hallo la altura? Aquí no es necesario que yo halle esto de forma inclinada. No, ¿por qué? Porque yo, teniendo un tubo inclinado, de la misma manera yo tendría que hallar la vertical, es decir, esta altura. Entonces, como vemos acá, nosotros tenemos 50 centímetros aquí. Acá tenemos 20 centímetros. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Voy a tener aquí un triángulo. Este triángulo va a tener acá como muestra 53 grados en uno de los ángulos. Y aquí, entonces, si yo a esto lo llamo H, esto va a ser 20. Entonces, de esa manera voy a tener mi triángulo de la siguiente forma. Voy a tener aquí 20 centímetros. Acá voy a tener... no, perdón, me confundí. Acá es 50 centímetros. Acá es H más 20 y acá voy a tener 53 grados en este ángulo. Entonces directamente acá podemos utilizar la función seno, ¿verdad? Función trigonométrica seno. ¿Por qué? Porque sabemos que el seno de 53 grados va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, H más 20 dividido 50. Todavía trabajando en centímetros. Entonces acá 50 por el seno de 53 es igual a H más 20. Entonces ahí obtenemos el valor de H. Directamente sería 50 seno de 53 menos 20 y tenemos H. Si cargamos esto directamente en la calculadora nos daría, a ver, 19,93 centímetros. Entonces ahí ya tenemos la incógnita previa a lo que queremos hallar, que es la presión del gas. Entonces, presión del gas o presión sobre el gas sería atmosférica 1 por 10 a la quinta. En la tabla que les mostró el profe Freddy, por ejemplo, decía 1,01 por 10 a la quinta. Eso ya depende de ustedes. Yo siempre trato de usar más los números más redondeados, ¿verdad? Porque hay materiales que nos dan estos números, entonces siempre opto por valores más exactos. Y acá tendríamos entonces densidad del agua por la gravedad por la altura de agua. Entonces, ahí ya directamente tenemos la presión del gas, que sería 1 por 10 a la quinta más la densidad del agua, que ya sabemos que es 1000, gravedad 10, y la altura de la columna, que es 0,1993, ¿verdad? Directamente pasando a metros. Entonces, ahí de esa manera tenemos la presión que se está ejerciendo sobre el gas o la presión que se ejerce dentro del bulbo, ¿sí? Y sería, en este caso, 101.993, a ver, sí, me sale así, 17 pascales, ¿sí? No olvidemos que podemos usar nosotros pascal o podemos también decirle a los chicos newton metro cuadrado, es lo mismo. Creo que el libro de Buongiorno utiliza más newton metro cuadrado que pascal, ¿verdad? Si no me equivoco, utiliza más esa unidad. Bueno, y por último, les quiero mostrar este ejercicio. Sí, este ejercicio me van a decir, pero eso no se da en el colegio. No, no se da en el colegio, pero me gustó bastante, me pareció llamativo el ejercicio, porque así como nos dijo el profe Freddy, a veces nuestros chicos se van a la universidad y te dicen, nunca me mostró mi profe, o yo no sabía, mi profesor nunca me mostró, ¿verdad? Famoso te dicen eso, pero por lo menos si algún momento después cuando volvamos a las clases presenciales,
les podemos plantear un ejercicio de esta manera a nuestros chicos, ¿verdad? Por lo menos para hacerles pensar un poquito, ¿verdad? O bien para hacerles trabajar con la idea de lo que son las presiones en distintos puntos. En este ejercicio, por ejemplo, nos habla de un manómetro diferencial y nos dice que está compuesto como está aquí en la figura y nos pide calcular lo que sería la diferencia de presiones entre los puntos A y B. Bueno, entre los puntos, sí, así mismo, profe Fernando, para aquellos que te exigen desafíos, siempre, como le tenemos esos chicos que te desafían de una buena manera, ¿verdad? Que notas que están a un nivel así un poco más acelerado, por llamarlo así, que con sus compañeros. Entonces, siempre tenemos esa clase de alumnos y todos tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que siempre tener un as bajo la manga para ellos, ¿verdad? Porque a veces ellos van muy acelerados y nosotros no podemos avanzar porque famoso está el chico que está recién en densidad y ya tenemos el otro que ya te quiere hacer Pascal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un as bajo la manga con este tipo de ejercicios que les va a hacer pensar un montón. Yo les cuento que me hizo pensar muchísimo, así que les agradecería si después, al terminar la forma que busqué la resolución de esto, me podrían ustedes decir alguna idea también de cómo podemos resolver este ejercicio. Bueno, en este punto me dice, para el manómetro diferencial compuesto, calcula la diferencia de presiones. Bueno, nosotros vemos aquí que el punto A va a ser el que va a tener, entonces, para nosotros, mayor presión. ¿Por qué va a ser el que va a tener mayor presión? Porque está a una profundidad más baja con respecto a la atmósfera. Entonces, necesariamente vamos a tener aquí una mayor presión. Entonces, vamos a tener que escribir después presión A menos presión B. Ahora, ¿cómo trabajar con este ejercicio? Bueno, podemos optar empezando de la siguiente manera, al menos yo empecé así. En este punto, el punto B, yo puedo decir, aquí también voy a tener la misma presión. Lo mismo va a pasar acá. Aquí voy a tener la misma presión, ¿verdad? Porque está a la misma altura. Voy a elegir ahora esos puntos en los cuales yo puedo distinguir la presión que hay sobre esos puntos. Entonces voy a trazar mis distintas isóbaras. Por ejemplo, yo opté por trazar mi primera isóbara acá. ¿Por qué? Porque sobre este punto yo voy a tener aquí un punto que le llamé I. Y aquí a este punto lo llamé X. Entonces, sobre mi punto X yo voy a tener ¿qué cosa? Voy a tener la presión del punto B y voy a tener también la presión de ¿quién? Voy a tener la presión hidrostática del agua y voy a tener la presión hidrostática de este líquido que es mercurio. Ahora, sobre mi punto I va a pasar lo mismo. Voy a tener también la presión de lo que sería la columna de agua. Entonces opté por agarrar punto X y punto Y. Bueno, voy a primero escribir las presiones sobre X, Y. Entonces nosotros decimos, para el primer paso, paso 1. Esto ya después nosotros podemos ir escribiendo y explicándole a los chicos por qué optamos trabajar de esta manera, ¿verdad? Yo creo que a veces nuestros chicos necesitan leer, necesitan decirme, por ejemplo, los chicos decir, ah, mira, ¿qué quiso hacer la profe acá? Entonces, a veces una linda estrategia sería explicarles qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque tenemos siempre esos chicos que no entienden, no porque quizás no quieran, sino porque les cuesta, y así como leí hace rato que dijo un profe, el problema es la base matemática. Entonces, tenemos chicos que carecen de una base sólida en matemáticas. Pensando en ellos, entonces tendríamos que tratar de hacerlo de forma más explicativa los problemas, más en esta situación, ¿verdad? Bueno, voy a acelerarme un poquito. Entonces, sobre el punto X tenemos la presión en el punto B, que sería en el bulbo que está aquí. Entonces puedo escribir presión B más lo que sería la presión hidrostática del agua más mi presión hidrostática de mercurio, por ejemplo. Y eso voy a igualar a mi presión sobre el punto I. Acá odié escribir Px igual a Pi, ¿verdad? Bueno, y sobre el punto I, entonces yo voy a tener solamente, ¿qué cosa? La presión en el agua. Pero, antes de continuar,
Es interesante que aquí ya directamente nosotros podamos escribir la otra isóbara, podamos trazar nuestra otra isóbara. ¿Por qué? Fíjense que yo tengo agua en todo este sistema. Todo es agua. Entonces aquí yo puedo trazar mi otra isóbara y puedo decir lo siguiente. Puedo decir que sobre esta isóbara, ¿qué sucedió? La presión que hay acá es la misma que hay acá. Voy a llamarle punto R y punto S. Entonces, mi presión sobre R es la misma que mi presión sobre el punto S. Entonces, ¿yo qué opté a hacer aquí? Sobre I, entonces, ¿qué está? Sobre I está lo que sería mi presión del líquido hasta este punto y aquí directamente le puse más la presión R. Directamente escribí esto. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Aquí yo voy a escribir entonces, voy a escribir por pasos, ¿sí? Presión en el punto B más densidad, gravedad, altura de agua, más densidad, gravedad, altura de mercurio, es igual a densidad, gravedad, altura de agua sobre punto I, ¿verdad? Más la presión en el punto R. Bueno, directamente yo puedo escribir acá presión B menos presión R. Entonces quedaría, voy a ya reemplazar los valores. En este caso, como es sobre el punto I, voy a decir 1000 por gravedad 10 por la altura sobre el punto I de agua que me dice 10 centímetros, 0,1. Menos mi presión, densidad, gravedad, altura de agua sobre el punto X. Y el agua era 6 centímetros. Entonces va a ser menos 1000 por gravedad 10 por lo que sería mi altura de agua, que sería 0,06, menos mi densidad de mercurio, es decir, 13.600 por gravedad por lo que sería mi altura de mercurio, que en este caso es 0,08 metros. Y aquí, al hacer directamente el cálculo, me sale menos 10.480. Esta sería mi diferencia en este punto. Podemos colocar unidad de medida, ya que son diferencias de presiones, entonces sabemos nosotros que aquí es pascales, ¿verdad? Entonces voy a hacer que esta sea mi ecuación número 1. Ahora, voy a tomar otro punto en el cual yo ya pueda pasar a lo que sería mi punto A, porque lo que necesito hacer es presión A menos B. Entonces, acá yo opto por hacer lo siguiente. Voy a usar otro color. Entonces, aquí voy a optar por trazar mi isóbara en este punto. Qué sé yo, llamémosle M y N a este punto. MN. Entonces, para el paso 2, bueno, en realidad ya sería casi paso 5, ¿verdad? Pero bueno, eso ya depende de cómo estemos escribiendo. Para el paso 2, como se dan cuenta acá, ¿qué tenemos sobre M? Va a ser presión M igual a presión N sobre N. Entonces, acá tendría que ser así, ¿verdad? Entonces, sobre el punto M, nosotros tenemos la presión de mercurio, es decir, densidad, gravedad, altura de mercurio, ya voy a hacer más rápido acá, más lo que sería mi presión en el punto S. Y esto es igual a ¿qué cosa? A la presión en el punto N o sobre N. Y la presión sobre N sería densidad, gravedad, altura del aceite, más lo que sería mi presión en el punto A. Entonces, acá directamente podemos escribir nosotros, entonces, presión S menos presión A. Es decir, densidad, gravedad, altura de aceite, que sería densidad del aceite, me dice 900. 900 por gravedad, por altura de aceite, que es 0,06 directamente. Menos este valor, es decir, densidad, gravedad, altura de mercurio. O sea, 13.600 por gravedad, por altura de mercurio, es decir, por 0,08. Entonces, ahí directamente voy a decir presión S menos presión en el punto A, me va a dar entonces, en este caso, menos 10.400. Otra vez podemos poner pascales. Bueno, ¿qué quiere nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio nos pedía presión A menos B. Fíjense en lo siguiente, yo puedo hacer aquí presión A menos B. O sea, yo tengo esto y tengo esto. Puedo escribir de la siguiente manera. Yo necesito que mi presión A sea positiva y necesito que este sea negativo, ¿verdad? Entonces, puedo optar por escribir así.
presión A menos presión B. Y escribo lo que sobra, despejo de aquí, ¿verdad? Entonces me quedaría, presión A, por ejemplo, me va a dar PS más 10.400, aquí, del ejercicio 2, perdón, de la ecuación 2, menos mi presión B, y mi presión B me daría menos, por menos me da más, 10.480, y si se fijan acá, este menos, pasando al otro miembro es negativo, por menos, menos otra vez, menos presión R. Y volvamos al gráfico. Presión R y presión en el punto S son la misma cosa. Se va y se va, porque son iguales. Entonces ahí yo ya obtengo mi delta de presión, es decir, presión A menos presión B sería la sumatoria de las presiones aquí, que me daría 20.880 pascales o newton metro cuadrado, como ustedes prefieran. Bueno, este ejercicio me encantó porque es un desafío terrible para los chicos. Es un desafío increíble para ellos y al menos así a veces también podemos nosotros decirle a nuestros chicos, bueno, intenten resolver esto. Y si ellos entienden el concepto del teorema de Stedin y por sobre todo la presión, ahí ya estamos salvados y yo creo que ahí cumplimos con enseñarle a nuestros chicos y por sobre todo nos vamos a sentir nosotros más satisfechos que ellos. Bueno, muchísimas gracias compañeros. Te paso la palabra, Simón. Muchas gracias, profe Ramona. Ahora tenemos nuestro espacio de preguntas o de sugerencias que ustedes quieran, ¿verdad? Para que podamos responder o algo que quieran comentar. Entonces, hacemos extensiva esa invitación y pueden ustedes expresar sus preguntas o algún comentario referente a la clase que estuvimos viendo hoy. Nos quedan 10 minutos para las sugerencias y comentarios que quieran dar ustedes en referencia a lo que estuvimos desarrollando. No se olviden que esta clase seguimos el día sábado de 15 a 17 horas. También es importante recordarles que este taller va a ser certificado por el Instituto Formación Dora Jiménez con 10 horas reloj, 4 horas de taller y van a llevar algunas tareas para completar las otras 6 horas. Entonces, de esa manera vamos a estar trabajando. No sé, profe Ramón, al respecto, si querés comentar algo. Sí, en realidad lo que quería saber es si los compañeros tienen alguna pregunta, si necesitan consultar algo. Hola, Eh, hola. Hola, te escuchamos. Perdón por Profe. subirme sobre vos, ¿verdad? Tengo una Sí. consulta. Estos materiales, por ejemplo, nosotros, ¿dónde podemos encontrar o lo que hicieron hoy no nos van a enviar? Sí, nosotros vamos a alzar en primer lugar el video de la clase de hoy, luego le vamos a pasar un ejercitario, una ficha. Voy a compartirles ahora, les voy a mostrar. Eh, Esta es la ficha que tenemos preparada para ustedes. Son muchos ejercicios, son 40 ejercicios que preparamos. Muchos de estos ejercicios son invención nuestra, bueno, no muchos, vamos a decir la mitad por ahí, ¿verdad? Menos de la mitad quizá. Y también aquí les tenemos ejercicios, todos son, por ejemplo, mirando lo que ya se hizo, hacer otra vez y practicar, ¿verdad? Ya que tomamos muy en serio el papel de profesores aquí nosotros tres, entonces les ponemos así ejercicios como para que puedan también ustedes ver. Y como ven, son ejercicios interesantes y ejercicios casi que no se ven en libros básicos o libros que nosotros aquí tenemos en nuestro país, ¿verdad? Entonces, aquí como ven, tienen muchos ejercicios muy interesantes que ya van a ir viendo. También elegimos algunos ejercicios, por ejemplo, de cursillos y compañía, como para que ustedes puedan también mostrarle a sus chicos. Además, tenemos también un material teórico. Acá le dejamos la bibliografía que utilizamos para la mitad, un poco más de la mitad de los problemas y por sobre todo para nuestra teoría. Aquí tienen la bibliografía que también podemos después ver y alzarles en el Classroom estos libros o los enlaces donde puedan descargar. Y este material, así como también el PowerPoint que preparó el profe Francisco, les vamos a alzar. No hay ningún problema con eso. Estamos para compartir conocimientos, así que vamos a pasarles todos los materiales y también el video de la clase. Gracias. Dale. Otro compañero que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Simón, profe Simón, Sí. quisiera decir a los compañeros que el material que vamos a alzar
que ellos tienen que hacer cierta cantidad de ejercicios, profe, sin que, antes que te olvides, ¿verdad? Que tienen que resolver algunos ejercicios de ahí y que vamos a compartir después. Nuestra idea, permiso, profe, nuestra idea es que ustedes nos envíen al menos 2 o 3 ejercicios que ustedes crean interesantes y de esa manera nos poder tener luego un solucionario completo de todos los ejercicios, ¿sí? Entonces, si compartimos nuestros conocimientos de esa manera, podemos conseguir tener un solucionario completo. O también, si ustedes nos quieren decir, mira, profe, este ejercicio no nos salió, en realidad, o nos envían un mensaje y nos dicen, mira, esto no pudimos resolver o este no entiendo, podemos incluso prepararles algún video y cosas así para que puedan tener mejor explicado. O si quieren pasarle a sus chicos también, sin ningún problema vamos a pasarles. En eso no hay ningún inconveniente. Y ahí, Profe, sí, profe, buenas noches. ¿qué tal? En una consulta, ¿los ejercicios van a venir con las respuestas, o sea, más o menos una respuesta ya para poder ver si llegamos a ese resultado? Sí, vamos a colocarle las respuestas en una tabla aparte del ejercitario. En una tabla aparte vamos a colocarle las respuestas de los 40 ejercicios. Ok, gracias, profe. Dale. Bueno, no, adelante, Sí, Francisco. Sí. sí, acá hay una pequeña ventaja, compañeros. Ustedes que están participando en este taller, la mayoría de los ejercicios propuestos que están dentro del plan ya los tienen resueltos paso a paso para que puedan aprovechar esos conocimientos y ¿verdad? Trabajar con nuestros estudiantes porque dentro de 2 semanas sale en plataforma este plan de hidrostática. Entonces, por eso nosotros con los compañeros quisimos hacer este taller para, ¿verdad?, acompañarle también a todos ustedes en esta labor medio difícil que estamos atravesando ahora por pandemia. Entonces, para mí, este espacio creo que fue demasiado significativo y, ¿verdad? Si bien no nos acordábamos más hidrostática, ahora podemos rememorar y podemos practicar nuevamente, porque no es que no sepamos los contenidos, sino a veces necesitamos rememorar porque hay muchas veces que ya no damos ciertos contenidos y ahora por plataformas estamos empezando a dar nuevamente ciertos contenidos que antes no estábamos desarrollando. Entonces, por eso, ¿verdad? La iniciativa de este taller y posiblemente van a haber otros talleres más adelante, ya como dijo la encargada del Instituto de Formación Docente. Permiso, profe. Otra cosa más, Francisco. Sí. Sí, Adelante, sí. profe Freddy, adelante. Háblanos, Ramona. Háblanos y Bueno, después digo yo. nosotros tenemos aquí también una especie de votación que queremos presentarles a ustedes dentro de Zoom. En sus pantallas le va a aparecer ahora eh, una serie de preguntas para conocer las opiniones de ustedes también y una idea que tenemos con el profe Freddy y el profe Simón, que es presentarles un taller, pero ya un taller de 100 horas. Así que les paso, ahora les va a aparecer en sus pantallas las preguntas y por favor si nos pueden ir marcando, son 8 preguntas en total que les agradeceríamos si nos ayudan completando por favor y esto vamos a tratar de pasar a los institutos de formación docente que nos ayuden también para poder ofrecerles más talleres de esta manera, ya que como dijo el profe Simón, no es que estamos nosotros acostumbrados, por decirlo así, a que a desarrollar todos los contenidos. Entonces yo creo que esto nos va a ayudar también. No sé si ya les llegó la votación ahí en sus Aparece ya en la pantalla, Ramona. Yo quería decirle a los compañeros monitores. que sí, el sábado seguimos con principio de Pascal y principio de Arquímedes, que son los que más nos va a gustar resolver. Y ojalá que ya los compañeros que no pudieron entrar hoy entren. Hoy entramos 110 compañeros, aunque ahora están bajando. Yo creo que por conectividad, pero ojalá que ya participemos más ese sábado porque va a estar más interesante todavía. No sé si ya les está llegando a todos los compañeros, si nos pueden ayudar, por favor, con Sí, sus profe, votaciones. Gracias. espectacular. Y
También yo quería hacer un comentario. Siempre cuando somos profesionales, nosotros siempre nos capacitamos y espacios como estos nos ayudan a verdad a perfeccionar ciertas técnicas o nos ayuda a aprender algo que estamos en los conocimientos o nos ayuda a reforzar nuestros conocimientos. Por eso es que se dice, cuando uno enseña, aprende constantemente. Entonces, esa era la idea de este taller, compañeros. Espero que la clase de hoy les haya servido bastante. Seguimos este taller el sábado con nuevos ejercitarios, con nuevos ejemplos, ¿verdad? Para ir reforzando lo que es la parte de hidrostática. Profe, he visto, me fijé en el chat y alguien preguntó sobre química. Hay proyectos, compañeros, así que no nos apuremos mucho porque estamos muy atareados. Está lo de física y ahí estaremos pasando qué cursos más. Así como dijo la coordinadora de la formación docente, a ver qué están ofreciendo, ¿verdad? Así que sí, estamos atentos, compañeros, a eso. Respondiendo al compañero que preguntó sobre química. También matemáticas, así que ahí ya le abrí yo el paraguas, así que vamos a ir viendo. ¿No es así, señor Simón? Qué suerte, profe, porque, perdón, disculpe, quería dar mi opinión. Desde mi punto de vista, les doy las gracias por haber formado este grupo porque realmente nos hacía falta volver a repasar algún contenido porque legalmente nos forzaron bastante algunos ejercicios que fueron aplicados ya en las materias, en algunas disciplinas que ya se estaban alzando en la plataforma, ¿verdad? Y medio que estábamos acostumbrados a ejercicios sencillos y se nos cambió un poquito el tema y ya nos tambaleamos, ¿verdad? Necesitábamos este empujón para poder volver a rememorar lo que necesitamos para que los chicos puedan entender también, pues por eso les estoy muy agradecida de mi parte, muchas gracias. Ahí te veías, ahí Itaquirí, Alto Paraná, allá San Vicente Pancholo, que por cierto Ramona nunca escuchó y ahora ya sabe dónde queda San Vicente Pancholo. Y ojalá que cuando pase la pandemia nos inviten a visitar sus ciudades, ¿verdad? Con mil Eh, gusto iremos. Permiso, profe, tenemos también como para terminar, tenemos 2 minutos de tiempo. Bueno, en realidad mi especialidad es física y matemáticas, ¿verdad? Así que tenemos proyectado pero mis compañeros sí son especialistas en química, así que yo sé que ellos sí le van a poder ofrecer un excelente taller de química. Eh, Sí, lo que les quiero comentar es que tenemos proyectado primeramente un taller de física, luego tenemos proyectado un taller de matemáticas, pero ya matemáticas, no matemática básica, sino específicamente un taller de cálculo diferencial y cálculo integral, ya que aunque cálculo integral no está dentro de nuestro programa, sería interesante que nos demos un repasito de lo que es el cálculo integral también, ¿verdad? Así que nos gustaría poder hacer un taller de cálculo específicamente y quizá algo de trigo. Y más adelante estamos proyectando, ahora yo estoy participando en un taller internacional y proyectando un taller luego con ustedes de física experimental. Así que nos gustaría trabajar con física experimental también con ustedes ya más adelante. Muchísimas. No sé si profe Alberto parece que quería hablar o... Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Excelente, demasiado lindo el curso, muy interesante. Felicitaciones. Un saludo especial desde Santaní. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias por participar. Bueno, más que nada, agradecerles a todos ustedes por confiar en nosotros, por darnos esta pequeña cabida dentro de sus hogares y por sobre todo por confiar en lo que ahora estamos haciendo. Muchísimas gracias. Y como dijo el profe Freddy, nos sorprendió, no pensábamos que íbamos a llegar ni a 100 y llegamos a 265 inscriptos. Así que esperamos poder ofrecerles siempre buenos contenidos y por sobre todo poder compartir con ustedes lo que nosotros sabemos y también aprender de ustedes. Muchísimas gracias, compañeros. Voy a cerrar la votación ya que veo que ya casi todos votaron, entonces nos encontramos nuevamente el sábado y el sábado vamos a
trabajar con ustedes con la parte de Pascal y teorema de Arquímedes, que son dos puntos que a veces ya no llegamos, como les estaba diciendo, pero que son muy importantes para que al menos a grandes rasgos podamos luego mostrarles a nuestros chicos. Muchísimas gracias. Profe Simón, profe Freddy. Sí, agradecido con todos los compañeros que están participando. Estoy leyendo acá que somos de distintas partes del país. Veo acá gente desde el Chaco, de San Pedro, de Alto Paraná. Entonces, estoy muy contento porque se sumaron a esta iniciativa, específicamente del equipo de física, porque tuvimos que hacer algunas gestiones con el IFD para conseguir este taller y después para poder certificarle este curso que le estamos dando de manera gratuita. Entonces, vamos a cerrar en breve la transmisión con palabras de despedida del compañero Freddy. Bueno, así como dijiste, Francisco, una inmensa felicidad nos invadió cuando empezamos a ver a los compañeros de todas partes, de todos los puntos del país, y hoy estuvimos súper nerviosos, hay que ser sincero, ¿verdad, Ramona? ¿Verdad, Simón? Estábamos súper nerviosos cuando íbamos a empezar porque eran compañeros de todas partes y que tenían una realidad diferente tal vez, pero que teníamos la misma necesidad. Así que les esperamos el sábado y ojalá que yo quiero que todos entren, todos los compañeros que se inscribieron entren y que compartamos el sábado otra jornada excelente como la que yo creo que hemos pasado hoy. Así que muchísimas gracias a todos. Salto del Guairá, de Catuira ya de Paz, porque está Itereín y Cazapá, Guairá, Pedro Juan Caballero, Concepción, San Pedro, Caguazú, Itapúa, Itereín y Me. Gracias, muchas gracias. De San José, departamento de Caguazú, ese departamento, vea, hacia Valle, Oviedo, Caguazú, Vaquería. Gracias a todos por compartir con nosotros. Profe, Simón. Sí, y muchas gracias, compañeros. Nos vemos, Dios mediante, el sábado a las 15 horas. Entonces cerramos la transmisión. La grabación ya enseguida vamos a avisar dónde vamos a alzar el link correspondiente. Muchísimas gracias, compañeros, y que tengan buena noche. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chau, chau.